Buenas noches para todos. Estamos reunidos en esta noche para hablar sobre fracturas abiertas. Es un placer poder hablar con ustedes sin necesidad de tapabocas y sin necesidad de lavarnos las manos. Vamos a revisar algunas pequeñas cambios que ha habido en los últimos años, no digamos en el último año, sino en los últimos 5 años, sobre el manejo de las fracturas abiertas. Porque es importante revisar este tema para todos los que están presentes en el auditorio virtual, porque las fracturas abiertas van a ser el pan de cada día a medida que aumente el trauma de más energía secundario, no solamente accidentes de tránsito, sino todo tipo de accidentes, violencia y accidentes laborales. Entonces, estar actualizados en el manejo de este tipo de patología, que como digo, va a ser más frecuente cada vez, es importante para que tengamos unas normas claras y unas indicaciones específicas de cómo debemos manejar. Habiendo tenido esa introducción, vamos a empezar la presentación. Voy a compartirles la pantalla. Bueno, el título de nuestra charla es Fracturas abiertas, ¿algo ha cambiado? No tengo ningún conflicto de intereses para esta charla. Los objetivos de tratamiento en las fracturas abiertas es lo único que no ha cambiado. Los objetivos siempre han sido los mismos: la prevención de la infección, que es la primordial de las preocupaciones con fracturas abiertas, la consolidación de la fractura, el adecuado cubrimiento de las partes blandas, la recuperación de la función en una extremidad que sea indolora y que le permita al paciente recuperar su actividad normal. No ha cambiado. ¿Qué es lo que sí ha cambiado? La comprensión que la herida tiene que ver más, mucho más exacta y específica de la clasificación inicial de la fractura abierta. En segundo lugar, tal vez el cambio más importante es la premisa de que la infección de las fracturas abiertas es nosocomial con gérmenes intrahospitalarios, a diferencia de lo que se pensaba antes, era que la fractura abierta se infectaba en el sitio del accidente. Y el tercer punto, que es el que tal vez vamos a desarrollar en la charla, es que el primer desbridamiento determina las posibilidades de cierre y osteosíntesis. Por lo tanto, ese desbridamiento debe realizar el cirujano más experimentado cuando las condiciones operativas y del paciente sean óptimas. El problema de hablar de fracturas abiertas es que el espectro es muy grande. Podemos tener una fractura como esta, que todos clasificaríamos como grado 1, esta evidentemente una grado 3, esta por la herida uno diría que 1, por la combinación uno diría que es una 3, o esta, que si uno se basa solamente en la foto, tendería a subestimar la severidad de la lesión ósea, que a su vez refleja la lesión de los tejidos blandos. La energía que este paciente recibió es mucho mayor de lo que uno podría calcular solamente clasificándola como una fractura abierta grado 2 por el tamaño de la herida. Tendría que ser una grado 3A, 3B o 3C, dependiendo de las características. ¿Qué vamos a revisar entonces en este webinar? No tenemos tiempo sino para revisar 5 pequeños aspectos. Primero, el tipo y duración de los antibióticos profilácticos, que es una de las cosas que ha cambiado en los últimos años. ¿Cuál es el tiempo ideal para el lavado y el debridamiento? ¿Cuáles son las indicaciones para el cierre inmediato? Si es que las hay, ¿cuáles son los resultados? Si hay indicaciones para osteosíntesis inmediata y los resultados que están publicados, y los resultados de algunas nuevas terapias, específicamente la terapia de presión negativa y el uso de las espaciadores de cemento con antibióticos. Entonces, este estudio, esta revisión del 2017 nos muestra cuáles son los factores que determinan el mayor riesgo para infección en las fracturas abiertas, que son independientemente del manejo que tenga o que pueda ofrecer el cirujano en su hospital. Es una revisión sistemática que incluyó 20.000 fracturas, encontró que ser hombre, ser diabético, fumar, tener una fractura estilo 3, ser politraumatizado, tener una fractura en miembros inferiores, específicamente la tibia, y una contaminación severa, evidentemente aumenta la posibilidad de que uno tenga una fractura con complicaciones, específicamente con una infección. Esos son los factores que no dependen del especialista que está manejando el paciente. Vamos a hablar de los que sí dependen del especialista para manejar el paciente y disminuir los riesgos de infección. Vamos a hablar en primer lugar del uso de antibióticos. No hay ninguna duda de que los antibióticos, utilizarlos en forma temprana, disminuye el riesgo de infección. Hay una revisión de Cochrane de hace 16 años que no ha necesitado ser revisada, que muestra que aplicar antibióticos en las fracturas abiertas disminuye el riesgo de infección en un 43%. Sin embargo,
siempre se ha tratado de, la premisa es que la administración del antibiótico después de 3 horas de fractura se asocia con un riesgo elevado de infección, por lo tanto tenemos que aplicarlo antes de las 3 horas. Esto es una revisión para ver qué decía la evidencia. Encontré este estudio del 2016 que incluyó 8 estudios, ninguno aleatorizado, publicado en el Journal de Emergencias, que dice que no hay una evidencia robusta disponible que permita determinar si el tiempo en que se inician los antibióticos tiene algún efecto real sobre la infección profunda u otros desenlaces en las fracturas abiertas. Sin embargo, aunque no exista una evidencia específica que avale dar el antibiótico lo más temprano posible, todas las guías que se manejan actualmente alrededor del mundo recomiendan iniciar el antibiótico en las primeras 3 horas, idealmente en la primera hora después del trauma. Con respecto a cuál antibiótico debemos utilizar, vamos a revisar el consenso de las guías ISC, que fueron publicadas en el 2008 y revisadas en el 2011, sin que hubiera mucha variación en las indicaciones en las que recomiendan para las fracturas abiertas de bajo espectro, o sea, las grado 1 y las grado 2, un antibiótico con cubrimiento para gram positivos, iniciar lo antes posible, e iniciar cubrimiento para gram negativos solamente para las tipo 3. Añadir la penicilina cristalina solamente si tenemos una contaminación con materia fecal o que proveniente de una granja que pudiese aumentar la posibilidad de contaminación con clostridios. Y en las tipo 3 es cuando deberíamos utilizar esa combinación. El Consenso Internacional de Infecciones Musculoesqueléticas que se publicó en 2018 avala también esta conducta. Propone que se utilice un antibiótico de cubrimiento para gram negativos, para positivos, para todas las fracturas abiertas lo antes posible, con una evidencia fuerte. Sin embargo, la utilización de antibióticos con cubrimiento gram negativo para fracturas de alta energía es recomendado con una evidencia limitada. La mayoría de las guías que se revisaron siguen con la recomendación de una cefalosporina de primera generación para las fracturas Gustilo 1 o 2, añadir cubrimiento con gram negativo solo para el Gustilo 3, y añadir cristalina solo en caso de contaminación fecal o de granja. Sin embargo, si uno revisa la literatura, encuentra otros esquemas antibióticos un poquito diferentes, como el publicado por la Sociedad Británica para Manejo y Reconstrucción de Fracturas de Extremidades, en el que ellos no utilizan la cefalosporina o cefazolina, sino que utilizan ese furoxime, y tienen un esquema un poquito diferente dependiendo de la resistencia antibiótica que tengan en el hospital en el que se está operando el paciente. Asimismo, hay algunas dudas sobre la utilización de los aminoglicósidos en cualquier tipo de fractura abierta. Esa es una revisión que se publicó en el 2006 de las guías de la Sociedad de Infección Quirúrgica, en el que en esa época proponían que solamente se deben utilizar antibióticos para cubrimiento de gram positivos en todas las fracturas, para lo cual hay suficiente evidencia, y que no había evidencia alguna de que agregar un antibiótico contra bacilos gram negativos se proporcionara algún beneficio aplicado de rutina en cualquier fractura abierta. Eso es un artículo que parece viejo, el 2006. Sin embargo, en el 2017 se publicó en el Journal Europeo de Cirugía de Emergencias un estudio retrospectivo realizado en Alemania solamente de fracturas Gustilo 3, la que compararon dos grupos, un grupo que solo se manejó con cefalosporinas y otro grupo que se manejó con cefalosporinas y el aminoglicósido tradicional, encontrando que no había diferencia en la tasa de infecciones profundas aplicando o no el aminoglicósido de rutina. Lo que sí encontraron fue un aumento en la falla renal aguda en pacientes con factores de riesgo de 4 al 10% cuando se utilizaba el aminoglicósido. Entonces, digamos que aunque todas las guías recomiendan añadirlo a pacientes con fracturas altamente contaminadas grado 3, no existe un consenso específico, no hay una evidencia fuerte que avale esta conducta, aunque siga siendo lo que se pregona en las guías. Eso, entonces, con respecto a qué antibiótico debemos utilizar, vemos que ese es más o menos el esquema que se ha venido siempre utilizando en nuestro país. Con respecto a la duración del antibiótico, también hemos tenido algunos cambios. Desde el 2015 se han publicado varios estudios que hablan de la necesidad de utilizar
esquemas cortos menores de 72 horas en pacientes con fracturas abiertas ante el aumento de aparición de gérmenes multiresistentes, teniendo en cuenta que las fracturas abiertas se contaminan dentro de los hospitales. Esta revisión del JBJ del 2015, que incluyó 1.104 pacientes, no encontró diferencia en la infección profunda en pacientes si se aplicaban 24 horas o 3 a 5 días, aunque se aclaraba que se necesitaba mejor evidencia. Ese otro artículo publicado en el 2015 en el Journal de Cirugía de Pie y Tobillo, que tal vez es el que propone las guías que se están utilizando actualmente, y dice que solamente 24 horas de antibiótico para las grado 1 y 2 de Bustilo, y para las grado 3, máximo 72 horas o por 24 horas después de que se cierre la herida, lo que primero ocurra, asumiendo que la herida se va a cerrar antes de 72 horas. Esta es otra revisión que se publicó en el 2017 en el Journal de Infecciones Quirúrgicas, en el que concluye que una duración mayor de 72 horas no ofrece ningún efecto protector contra la infección. Por lo tanto, sugiere utilizarlo menos de 72 horas. Eso en cuanto al uso de antibióticos. Como vemos, no ha habido mucho cambio en cuanto a los antibióticos tradicionales, pero sí en cuanto al tiempo en el que se debe aplicar. Lo segundo que vamos a revisar es cuál es el tiempo ideal para el lavado y debridamiento. Para responder la pregunta que nos hacemos todos cuando estamos de turno, es si la fractura abierta por la cual me están llamando amerita que salga a medianoche a manejarla. Entonces, ¿por qué se hace esa pregunta? Porque durante mucho tiempo se tuvo la premisa de que las fracturas abiertas debían ser manejadas antes de las 6 horas. Sin embargo, los estudios que avalan esta conducta son estudios de, ahí sí como dicen, del siglo antepasado, de 1898. Obviamente la calidad de los estudios no se puede comparar con lo que se utiliza actualmente, entonces eso hizo que se revisara de dónde venía esa premisa. Además, lo que se encontró que la mayoría de pacientes, independientemente del país en donde estén, no solamente en Colombia, sino en cualquier país, casi nunca lograban ser lavados y debridados antes de 6 horas por las condiciones de los sistemas de salud. Entonces, este artículo que se publicó en el JOT del 2016, que revisó 7 estudios, 5 retrospectivos y 2 prospectivos, trató de establecer si hay una relación entre el tiempo del debridamiento con la infección y la no unión, y no encontraron diferencia obvia en los desenlaces en fracturas abiertas de tibia, que fue lo que se realizó en esa época, aunque aclaran que el estudio era muy limitado. Se han publicado 2 o 3 estudios más en el 2012 y en el 2017 tratando de dilucidar si hay que operarlas antes de 6 horas o después de las 6 horas. Las guías recientes que se revisaron de la NICE, por ejemplo, publicadas en 2016, aunque se haya reevaluado la norma de las 6 horas, propone lo siguiente: se debe realizar el debridamiento inmediatamente para fracturas de alta contaminación, dentro de las primeras 12 horas de la lesión, para fracturas que tengan clasificación 3A o 3B, pero que no estén altamente contaminadas, y en las primeras 24 horas de la lesión para todo otro tipo de fracturas abiertas. Esta conducta también es avalada en las guías publicadas en la Sociedad Británica en el 2017, en la que también recomienda el lavado inmediato de las fracturas contaminadas que vengan de estanques, que vengan de las granjas, o que esté asociado obviamente a un compromiso vascular, a un síndrome compartimental o a una lesión vascular que provoca isquemia, inmediatamente. Dentro de las primeras 12 horas, cuando tenemos una lesión aislada de alta energía, y las primeras 24 horas para otro tipo de fracturas de baja energía. Entonces, aunque la regla de las 6 horas se ha debatido, o sea, no es estricto, no hay un punto de corte específico exacto que se pueda determinar de cuándo se puede infectar una fractura antes o después de. Entonces, se deben considerar que siguen siendo una urgencia. Deben debridar las primeras 12 a 24 horas, las que son de bajo grado, por un equipo experto en fracturas abiertas, y el debridamiento urgente cuando venga con contaminación severa, síndrome compartimental, lesión vascular o un trauma severo de tejidos blandos. La recomendación más importante es que la fractura debe ser debridada cuando el mejor equipo disponible esté listo para ofrecer la mejor atención posible para ese paciente.
La tercera pregunta que vamos a revisar es si se puede hacer un cierre inmediato o sigue siendo válida la premisa de que mejor solamente la lavo hoy y la dejo abierta para que no me infecte. O sea, la propuesta es hacer siempre un cierre diferido en las fracturas abiertas. Entonces, ¿de dónde venía la recomendación de que las fracturas se debían dejar abiertas? De las experiencias de las fracturas de las guerras, la Primera y Segunda Guerra Mundial, en que se dejaban abiertas para permitir el drenaje de la contaminación. Sin embargo, esa es una época en la que no había antibióticos, no se hacía un desbridamiento extenso y no había ninguna posibilidad de cubrimiento de las fracturas que lo requirieran. Entonces, desde esa época, la premisa era que se debían dejar abiertas. ¿Por qué? Para impedir la infección por organismos anaerobios, por Clostridium perfringens, que era mortal, para permitir que la viabilidad de los tejidos blandos dudosos se delimitara y en la segunda, en el second loop que se estaba proponiendo, se terminara el debridamiento completo y de esa manera uno puede estar más seguro de que perdía o no el paciente con su fractura. Sin embargo, ese debridamiento, este cierre diferido, siempre se especificó partiendo de la base de que la infección se producía por un organismo adquirido en el momento del trauma. Entonces, durante muchos años trabajamos sobre esta premisa, que como les dije al principio de la charla, es tal vez uno de los cambios más importantes. La fractura abierta ya está infectada cuando llega al hospital. Falso, la fractura abierta está contaminada. La fractura abierta se infecta en el hospital. La evidencia muestra que la infección de las fracturas abiertas se produce por gérmenes hospitalarios principalmente. Entonces es un cambio de concepto diferente, en el que evidentemente la infección nosocomial puede atribuirse al manejo que hagamos nosotros como cirujanos intrahospitalariamente de estas fracturas. Entonces, si inicialmente se presentaba que había ventajas del cierre diferido, se empiezan a ver las desventajas del cierre diferido. Primero, la más importante, permite la contaminación por los gérmenes hospitalarios. Segundo, permite la desecación de los tejidos, lo que hace que en el siguiente debridamiento aumente la pérdida de tejido, se retraigan más los bordes de la piel y aumente la posibilidad de que ese paciente termine requiriendo un colgado de cubrimiento. Entonces es un concepto totalmente diferente a lo que siempre habíamos manejado. Teniendo en cuenta eso, ¿cuáles son las recomendaciones actuales? Estas son algunas de las guías que se revisaron, son de los últimos años, del 2017 y del 2018. Estas son las guías NICE que hemos revisado también antes, del 2016, en la que dice que se puede realizar o se debe realizar un cierre, cubrimiento de tejidos blandos al mismo tiempo del debridamiento, si se cuenta con el equipo ortoplástico necesario, o si no se puede cubrir el primer día, dentro de las primeras 72 horas después del primer debridamiento. Las guías de la Sociedad Británica coinciden en la misma apreciación. Dice que si una vez se ha hecho el debridamiento completo y se considera que es una cirugía limpia, se deben cambiar los campos quirúrgicos y empezar como si fuera una cirugía independiente y hacer el cierre definitivo o el cubrimiento inmediato o dentro de las primeras 72 horas si no se pudo hacer el primer día. ¿Qué respalda esta decisión en pacientes con fracturas con Gustilo 1, 2 y 3A? ¿Dónde está la evidencia que hace que esta fractura que inicialmente se dejara abierta se pueda cerrar, o esta fractura que es una grado 2 se pueda cerrar en forma inmediata, o esta que ya es una grado 3 pudiese cerrarse en forma inmediata? Este es un artículo publicado en el 2014 realizado en Toronto, en el que compararon la infección profunda que se presentaba entre el cierre temprano y el cierre tardío, y encontraron que la infección profunda en el cierre temprano inmediato era el 4%, y la profunda en el cierre tardío era el 17%, era 4 veces más, en un estudio que incluía 73 pacientes por cada rama, del 60% de ellos fracturas Gustilo 3A, o sea, fracturas que teóricamente antes se hubieran dejado abiertas. Este es otro artículo publicado en el 2014 también de los canadienses, que compara la infección profunda en el cierre inmediato, 4.7 versus 11.9 en el cierre diferido. Este es tal vez uno de los más importantes, publicados también en el 2017, de la doctora Scharfenberger en Canadá también,
que compara una serie prospectiva con una serie retrospectiva entre el 2001 y el 2013 para fracturas grado 1, 2 y 3A, y encontró que en el cierre primario infección 4 versus 9% y no unión 13 versus 29%. Vemos que el cierre diferido aumenta la infección y aumenta la posibilidad de no consolidación. ¿Cuándo podemos nosotros entonces cerrar una fractura en forma inmediata? Estos dos artículos publicados por los ortopedistas del Hospital de Ganga de la India en el 2007 y en el 2009, que tal vez son de uno de los hospitales que más experiencia tienen en el manejo de fracturas abiertas, reconstrucción e infecciones, las indicaciones que nos proponen para el cierre primario de las fracturas abiertas son estas: un debridamiento antes de 12 horas del trauma, no pérdida de piel primaria o secundaria durante el debridamiento, cierre de piel sin tensión, que esta vez es una de las características más importantes, no contaminación de grano o alcantarilla, no insuficiencia vascular y un debridamiento realizado a satisfacción del cirujano. Las contraindicaciones: pérdida de piel primaria o secundaria en el debridamiento, contaminación con heces, agua estancada, granjas, agua fresca, retraso en el inicio de antibióticos mayor de 12 horas, necrosis tisular extensa evidenciada en el primer debridamiento y que uno piensa que va a continuar, pacientes en shock o con comorbilidades como diabetes, enfermedades del tejido conectivo o vasculitis. Estas tal vez son las características que nunca se han tenido en cuenta en ningún tipo de clasificación de pacientes con fracturas abiertas y que son tenidas en cuenta para estas indicaciones por este grupo de Ganga. El cierre diferido entonces se debe hacer cuando no se logre un cierre sin tensión, cuando la herida está severa contaminada, pero se debe lograr un cierre definitivo antes de 7 días. Si uno no puede hacer el primer día, cerrar la incisión de la que nosotros hicimos para el lavado, dejarla abierta original, tratar de evitar el espacio muerto, rellenarlo con perlas de antibiótico, de perlas con antibiótico, usar sistemas de presión negativa, esos dos puntos los vamos a mirar al final de la charla, y sellar la herida a la contaminación hospitalaria. Entonces, ¿cuál es la evidencia de las fracturas Gustilo 3B? Como esta, desde hace mucho tiempo, después de los estudios de Godina y Gopal que se publicaron en los años 80, se ha sabido que el cierre temprano de las fracturas abiertas con algún tipo de colgajo local o a distancia disminuye las tasas de infección. Sin embargo, los últimos estudios que se han publicado, como este del 2012, que incluye 20 estudios con cierre con colgajo de algún tipo, define temprano como no inmediato, sino antes de 72 horas, intermedio de 72 horas a 7 días y tardío después de 7 días. Y encuentran que el cierre temprano, menos de 72 horas, tiene una disminución significativa en la infección profunda con una P significativa y menor número de complicaciones. Entonces, aunque este estudio se realizó 30 años después de los estudios originales de Godina, sigue mostrando que el cierre temprano con un colgajo de músculo que aporte vascularidad y aporte defensas contra la infección disminuye significativamente el pronóstico en pacientes con fracturas de alto grado 3B. El cierre primario, entonces, es seguro en el contexto de un adecuado debridamiento inicial. Al principio de la charla hablamos que una de las cosas que había cambiado era tal vez la importancia del primer debridamiento. Si el primer debridamiento es exitoso, realizado por un cirujano experimentado y la herida queda limpia, podemos asegurar que ese paciente se podría cerrar en ese primer debridamiento y que ese debridamiento es seguro, con tasas de infección similares a las que se han reportado en la literatura históricamente. Sin embargo, también la mayoría de los estudios sugieren que el juicio del cirujano experimentado es el que determina el éxito o no de ese debridamiento. Si uno tiene dudas, siempre será mejor hacer un cierre diferido, pero no un cierre diferido dentro de 15 días, sino un cierre diferido antes de 72 horas. Con respecto a la siguiente pregunta, ¿se puede uno hacer osteosíntesis inmediata? Para responder nuestra premisa también de que mejor le pongo un fijador temporal y si la fractura no se infecta, pues después le hago la osteosíntesis. Entonces, todos conocemos cuáles son las ventajas de la estabilización de las fracturas, no solamente las abiertas, sino cualquier tipo de fractura. En este caso, evitar el mayor daño en los tejidos blandos, mejorar el dolor, el cuidado del paciente,
el cuidado de la herida, la movilización articular temprana, la rehabilitación es más temprana y mejora la respuesta del huésped a la amenaza de la infección. Las GS9 del 2016 pregonan que así como se puede realizar el cierre temprano inmediato, se puede hacer la osteosis definitiva inmediata siempre y cuando se asegure el cubrimiento de tejidos blandos de la misma. Entonces dice, cuando la fijación interna se realiza, se debe realizar el cierre, cubrimiento de tejidos en forma inmediata. Lo mismo las guías británicas, también dice que si uno hace la osteosíntesis y considera que la herida de estar contaminada se convirtió en una herida limpia, se puede hacer siempre y cuando aseguremos que se pueda cubrir la osteosíntesis. Entonces, aunque esas guías están revisadas y están publicadas, no hay muchos estudios que presenten los datos, los resultados de las fracturas abiertas que se operan en forma inmediata. Entonces uno encuentra que hay una diferencia entre los reportes de las fracturas abiertas de miembros superiores y de miembros inferiores, de la mano, del tobillo, siendo obviamente mucho mejor los resultados de los cierres inmediatos y la osteosíntesis inmediata cuando se hace en miembros superiores que están mejor vascularizados y con mejor cubrimiento de tejidos blandos, y cuando se compara son los resultados de los miembros inferiores. Entonces digamos que aunque uno pueda pensar que puede hacer osteosíntesis a todas las fracturas abiertas, los resultados no son necesariamente iguales si uno compara miembros superiores con miembros inferiores. Este es uno de los artículos publicados en el 2018 sobre la fijación de fracturas abiertas en forma inmediata. Ellos encuentran que es segura en fracturas abiertas 1 y 2 y que en el grado 3 evaluar el tiempo en el que se iniciaron los antibióticos, el grado de contaminación y si se puede cerrar en forma inmediata, que está en consecuencia con lo que hemos hablado previamente. Eso hace que esta fractura con la que empezamos la charla, que también es una fractura, evidentemente es una grado 1, con una fractura del extremo distal del radio, puede ser lavada, debridada y se le puede hacer la osteosíntesis el día que llega a la paciente en forma inmediata. En el tobillo también hay un par de reportes que hablan de los buenos resultados del cierre temprano y la fijación inmediata para fracturas que tengan contaminación leve o moderada. Para fracturas con con contaminación severa, la fijación externa como puente o la fijación externa definitiva sigue siendo la norma. En este caso encontraron que la infección no cambiaba si se hacía una fijación inmediata o tardía. Este es un artículo un poco más reciente, publicado en el 2014, en el que recomienda que las fracturas abiertas grado 1, 2 y 3A de trazos simples se puede hacer una osteosíntesis inmediata si la herida está limpia y se puede cubrir el material de osteosíntesis en forma segura. Si hay contaminación o falta de cubrimiento, diferir y hacer terapia puente con un fijador externo. ¿Qué ha reportado para las fracturas abiertas del fémur? Esta es una revisión sistemática de fracturas abiertas publicada en el 2018 por el Dr. Janudis de fracturas abiertas del fémur, que incluyó 17 estudios, y vamos a hablar específicamente de la infección profunda cuando se realizó enclavijamiento inmediato. Recordemos que las fracturas del fémur abiertas o cerradas, el estándar de oro sigue siendo el enclavijamiento inmediato. Encontraron que tenía 4.8% de infección en forma inmediata versus 7.4% si se hacía en forma tardía. No es estadísticamente significativa. Sin embargo, aclaran que la infección profunda en el asgustilo 3 es 3 veces mayor que en el asgustilo 1 y 2, que es de esperar por el daño a los tejidos blandos. Entonces, el enclavijamiento inmediato en asgustilo 1 y 2 está justificado porque los tasas de infección están dentro de lo esperado de la literatura. Sin embargo, el asgustilo 3, para hacer el enclavijamiento inmediato hay que tener una estricta adherencia a un debridamiento meticuloso inicial, cubrimiento temprano, antibióticos tempranos y una optimización del estado general del paciente antes de hacer la osteosíntesis definitiva con el enclavijamiento intramedular. Dejo por último los resultados de las fracturas abiertas de la tibia, porque a pesar de todos los estudios que se han publicado, si utilizar clavo o no, si el clavo es fresado o no fresado, el estándar de oro, aunque sean fracturas abiertas, sigue siendo el enclavijamiento intramedular. No hay muchos estudios que especifiquen los resultados en las 3B entre el enclavijamiento temprano y tardío,
y 3B, enclavamiento temprano y tardío, fresado o no fresado. Digamos que los subgrupos no están tan especificados, entonces es difícil encontrar la evidencia. Es un artículo un poco viejo del 2008 que muestra que los peores resultados de infección se presentaron en fracturas 3D y 3C, que fue un 25%. Sin embargo, solamente se infectaron 6 de 62 fracturas a las que se hizo enclavamiento inmediato. Entonces, digamos que probablemente las 1, 2 y las 3A se puede hacer en forma inmediata, y las 3B siempre le quedará a uno la duda, y en este caso la experiencia del cirujano es lo que puede determinar si se puede hacer un enclavamiento inmediato. Obviamente dependerá de las posibilidades de cubrimiento temprano de esa fractura de la tibia. Las posibles indicaciones entonces para osteosíntesis primaria e inmediata dependen de la capacidad de realizar el cierre temprano que permita el cubrimiento seguro del material de osteosíntesis. Acuérdense que una de las condiciones iniciales para poder hacer un cierre temprano, inmediato, era que no quedara tensión. Entonces es muy importante estar seguro de que el edema de los tejidos blandos va a permitir un cierre sin tensión, porque la tensión aumenta la posibilidad de falla de cubrimiento y en ese caso tendríamos una infección temprana de la osteosíntesis. Cuando no hay daño tisular severo ni contaminación, se colocarán antibióticos en forma temprana, segura. Si es un desbridamiento meticuloso para personal experto y los bordes de la herida cierran sin tensión, uno podría arriesgarse a hacer una osteosíntesis temprana inmediata. En cuanto al uso de otras terapias, ya para terminar, solamente una pequeña reseña sobre el uso de antibióticos como espaciadores. Los antibióticos, las perlas de cemento con antibióticos se están utilizando desde hace mucho tiempo. Todos las hemos utilizado para rellenar los espacios muertos, para rellenar el espacio debajo del colgajo y después colocar ahí los injertos. Sin embargo, la evidencia no es muy fuerte. Hay estudios a favor y en contra de utilizar el relleno con antibióticos, específicamente con las perlas. El problema de la evidencia con respecto a la utilización de las perlas es que los datos son variables y de muy mala calidad. Entonces es difícil encontrar estudios que nos den señas sobre qué hacer. Este es un estudio publicado en el 2018, que es una revisión sistemática y metaanálisis que incluyó 8 estudios con 2.338 pacientes. Sin embargo, aclaran que los datos son variables y de mala calidad, pero queda la esperanza porque dice que cuando usan antibióticos locales, en perlas no habla de otro tipo de sustitutos ni otro tipo de carriers, digamos, de antibiótico. Hay una disminución significativa de la infección. 4.6 con antibiótico local más antibiótico sistémico, no solamente con antibiótico local, versus 16.5 sin antibiótico local. Entonces hay una reducción del riesgo de infección en 11.9%. Y digamos que es un buen resultado, pero hay que tener en cuenta que hay que mirar con lupa los desenlaces reportados en los estudios. Asimismo, con respecto al uso de las terapias de presión negativa, todos hemos utilizado las terapias de presión negativa desde hace varios años y la tenemos disponible en nuestros hospitales y tenemos la idea de que sí ayuda y que deberían ser parte del estándar de manejo de las fracturas abiertas si uno no puede hacer el cierre inmediato en el primer debridamiento. Sin embargo, se han publicado múltiples estudios a favor y en contra del uso de la terapia de presión negativa, pero muy pocos estudios hablan solamente de su uso en fracturas abiertas. Los resultados se mezclan mucho cuando se revisan estudios que incluyen pies diabéticos, escaras, abdomen y otro tipo de heridas o lesiones de tejidos blandos. Ese es uno de los más recientes que encontré del 2018, que es una revisión sistemática y metaanálisis de los chinos, que incluye 8 estudios aleatorizados y 6 cohortes retrospectivas, para un total más o menos de 900 pacientes. Sin embargo, aclaran que la mayoría de los estudios tienen calidad pobre, con alto riesgo de sesgo y que la mayoría de las series tienen pocos casos. Sin embargo, sumando los resultados, dicen que la evidencia sugiere, pero no es significativa todavía, sugiere que el uso de la presión negativa puede disminuir el riesgo de infección en fracturas abiertas y acelerar el proceso de cicatrización de la herida, porque disminuye el edema e inicia el tejido de granulación que puede hacer que sea más fácil el cubrimiento. Sin embargo, no encontró evidencia clínica para probar que utilizar un VAC o un sistema de presión negativa
disminuyó la necesidad de realizar un colgado de cubrimiento, que era uno de las, digamos, de los plus o de los extras que se estaba pregonizando al principio. Si uno utilizaba un sistema de presión negativa, podía disminuir el uso de colgados. Lo que se propone en la literatura es que se utilice el sistema de presión negativa como una terapia puente no más de 7 días, mientras se logra el tratamiento definitivo con el colgajo. Si uno le coloca el VAC, el sistema de presión negativa al paciente, es porque no pudo cerrarlo el primer día. Sin embargo, esa utilización no debe ser mayor a 7 días y no debe reemplazar la utilización del colgajo que el paciente necesite de acuerdo a las características de su fractura. Digamos que estos son los estudios más recientes con respecto a ese tipo de terapias. En conclusión, en las fracturas abiertas, ¿qué ha cambiado? Los objetivos de tratamiento no han cambiado. ¿Qué es lo que ha cambiado? Para evitar la detección nosocomial de la fractura, esta debe ser debridada por un cirujano experto, no necesariamente antes de 6 horas. Esa regla ha cambiado, pero no ha cambiado la urgencia del tratamiento. Se puede realizar el cierre inmediato y la osteosíntesis inmediata si el desbridamiento y el cubrimiento inmediato es adecuado en fracturas grado 1, 2 y 3A. En las 3B, el cubrimiento antes de 72 horas. La utilización de un sistema de presión negativa probablemente mejore los resultados, pero no reemplaza el cubrimiento con el colgajo. Los antibióticos, máximo 24 horas en el grado 1 y 2, máximo 72 en el grado 3 o 24 horas después de que se realice el cierre definitivo. Las fracturas 3B, a pesar de todo lo que ha cambiado, de lo que hemos avanzado, siguen siendo las de mayor cuidado, especialmente las fracturas 3B de la tibia, que han sido siempre, pues, por sus características, el mayor dolor de cabeza en el manejo de este tipo de fracturas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Amparito. Muy buena presentación, mil gracias por compartir todo lo que es de actualidad. En este momento vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Tenemos en este momento unas 30 preguntas por resolver. Varias de ellas voy a agruparlas porque hay... No, voy a agruparlas porque hay varias que son como de la más pertinencia, Amparo. Una pregunta, hay varias dudas de ellos con respecto a el lavado inicial. ¿Qué usas? ¿Qué líquidos? ¿Usas soluciones yodadas? ¿Cuánto volumen de líquido? ¿Qué tipo de antisépticos? ¿Cómo va tu debridamiento? ¿Qué haces ante la duda de vitalidad de segmentos o de fragmentos óseos? ¿Y qué tan amplio es el debridamiento en esos casos? Esas son preguntas que vienen de afuera. ¿Y qué usas para los lavados? Específicamente hay varias en cuanto a qué soluciones, si usas isodinas, soluciones yodadas, volúmenes de líquidos, y empecemos por ahí. Bueno, ok. Digamos que esa pregunta no alcanzamos a revisar todos los aspectos, pero es una de las preguntas que se sigue debatiendo con respecto a con qué se debe hacer el lavado de las fracturas abiertas. Hay varios estudios, inclusive un estudio que se llama el estudio Flow, que fue publicado hace algunos años, y que se ha tratado de establecer qué era mejor, si la solución salina o si agregar soluciones antisépticas mejoraban los desenlaces, aunque ese estudio específicamente hablaba sobre los desenlaces en calidad de vida a largo plazo y encontró que no había diferencia. La recomendación sigue siendo hacer el lavado con solución salina a baja presión. La alta presión no ha demostrado ser superior a hacer el lavado con la jeringa, que es lo que utilizamos en el hospital. Nosotros en el hospital seguimos haciendo el lavado con solución salina normal, con jeringa. ¿Cuánto necesita uno? Pues yo creo que, ¿cuánto? Lo que la fractura amerite. Si uno tiene una fractura abierta de un hallux, pues necesitará 200, 300. No creo que uno pueda aplicar más, 400, 500, dependiendo del tamaño de la herida y dependiendo de la contaminación. Inicialmente la regla que había era que si era una fractura abierta grado 1, uno necesitaba 3 litros, si era una abierta grado 2, uno necesitaba 6, y si era una grado 3, necesitaba 9, 3, 3, 3. Pero digamos que yo pienso que uno debe lavar con lo que cree que va a lograr
una limpieza de la herida. Como les digo, nosotros utilizamos todavía solución salina, no aplicamos ningún tipo de antiséptico. Hay estudios que sugieren que utilizar antiséptico, que es una costumbre que se utiliza mucho, que a la última bolsa uno le pone un poquito de antibiótico o le pone un poquito de isodine o a la última bolsa le coloca agua oxigenada. Digamos que aparte de ser histórico, todavía no hay ningún estudio que demuestre que eso disminuye la tasa de contaminación y sí algunos estudios podrían sugerir que la utilización de solución yodada podría ser deleterio para la supervivencia de los tejidos blandos. En cuanto a saber cuánto hay que retirar, tal vez esa es la pregunta más difícil porque el problema de debridad de la fractura precisamente es que uno le da miedo quitar mucho. Entonces uno prefiere el primer debridamiento, si tiene poca experiencia, quitar poquito y esperar, y en el segundo quitar otro poquito y esperar, y en el tercero quitar otro poquito y esperar. Entonces tal vez ese es el problema de debridamiento por personal inexperto. Entonces el debridamiento debe ser lo suficientemente radical el primer día para que no quede nada contaminado ni muerto. ¿Qué favorece la infección? El tejido necrótico que no se reseca, los espacios muertos que se dejan. Pues uno debe tratar de evitar dejar tejido necrótico y espacios muertos. La piel hasta que sangre. Hay un poquito de duda, probablemente hay preguntas sobre qué hacer cuando hay un degloving. No hay una respuesta específica sobre eso, que depende de cómo se vea la trombosis de los vasos debajo de la piel del degloving, pero uno debería quitar toda la piel que considere que está muerta. En cuanto al músculo, también ha habido alguna controversia en los últimos años porque algunos piensan que se está debridando músculo que está contuso, más no músculo que está muerto. Sin embargo, los signos de que el músculo está vivo siguen siendo los mismos, un músculo que sangre y que se contrae con el electro, no el que está morado, porque tal vez ese es el problema, que uno lo ve morado o a veces está tatuado, pero no está necrótico. Entonces es difícil al principio. Sin embargo, como les dije en la charla, tal vez el desviamiento de músculo es el más difícil de hacer el primer día, porque uno siempre está temeroso de quitar demasiado y convertir un defecto que uno piensa que es reconstruible en un defecto que podría ser irreconstruible. Con respecto al desbridamiento del hueso, también hay controversia. Nosotros desbridamos el hueso, todo el hueso que esté sin inserciones musculares, que sean fragmentos de conminución, que se van a convertir en secuesos, deben ser resecados. Sin embargo, hay que ser cuidadosos en si son segmentos gigantes, si es toda la tibia. Hay algunas personas con mucha experiencia, como el doctor Mauricio Zuluaga, que conserva esa tibia después de que la limpia muy bien y la utiliza como un injerto masivo. No estoy muy segura, no tengo la evidencia para saber qué tanto, si es un defecto segmentario masivo, podría uno quitar o no. Lo que sí sé es que si uno deja hueso contaminado o fragmentos necróticos, eso es pasto para la infección. El signo de la paprika es el que uno usualmente mira, debería uno mirar hasta donde hay periósteo. Usualmente donde hay periósteo, el hueso por debajo podría sobrevivir. Si uno ve el hueso completamente denudado de inserciones y de periósteo, probablemente no hay manera de que ese fragmento de hueso sobreviva. Pero digamos que determinar cuánto hay que debridar de hueso es difícil. Lo que sí se recomienda es que si el fragmento contiene un elemento importante articular, y uno no está seguro, debe conservarlo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un cóndilo suelto y no estoy seguro si eso va a sobrevivir, es mejor preservarlo. Porque lo único que todavía nosotros no podemos reconstruir ni devolver es el cartílago. Podremos crear hueso nuevo, podemos injertos de piel, poner injertos de piel, acortarlo, alargarlo, pero nunca le podremos dar a un paciente un cartílago. Entonces tenemos un cóndilo suelto, tal vez uno debería preservarlo, obvio, excepto que esté absolutamente y totalmente contaminado y uno diga, no, pues no se puede dejar, para tratar de preservar en algo la articulación y hacerle más bien osteosíntesis temprana a ese fragmento articular para ver si logramos que ese fragmento y esa articulación sobreviva. Creo que la otra pregunta, la cantidad, la solución. Está perfecto, esas ahí respondes ahí varias. Ahora voy a irme hacia unas situaciones especiales que también veo muchas preguntas.
manejo especial o algo nuevo en cuanto al manejo agudo de las fracturas por heridas de arma de fuego y qué indicaciones hay en fracturas abiertas con mordedura de ser humano. Esos son como dos cosas de cosas ya extrañas, que a ver si hay algo que ha cambiado o si seguimos igual en esos dos aspectos. Pues las heridas por arma de fuego siempre han sido, digamos que, una incógnita, porque se han publicado varios estudios hechos en Estados Unidos en los que las heridas por arma de fuego de baja velocidad en miembros inferiores y miembros superiores se consideraban fracturas de bajo grado, entonces se derivaban en urgencias, se cerraba el punto y se dejaban antibióticos, se manejaba como una fractura cerrada. Una de las guías que les presenté, la guía, creo que una de las primeras tal vez la hice del 2008, proponía que las fracturas abiertas por arma de fuego que no requirieran osteosíntesis, o sea, fracturas marginales, que no requerían osteosíntesis ni hervimiento extenso, se daba antibióticos y no necesitaba más. La experiencia que nosotros tenemos en el hospital depende de no solamente el tamaño de la herida, porque el problema de la herida por arma de fuego es basarse en el tamaño de la herida. El tamaño de la herida de entrada es diferente al tamaño de la lesión ósea. Entonces, a veces el tamaño de la herida es pequeño, pero la destrucción ósea es mayor. Entonces, es una fractura que uno no debería clasificar como grado 1 por el tamaño de la herida, sino como una fractura grado 3 por la combinación del hueso. Entonces, yo creo que no se pueden extrapolar los hallazgos de esas fracturas en pies y manos a fémures y tibias. Yo sí pienso que los pacientes con fracturas abiertas de herida por arma de fuego necesitan ser lavados, debridados de cirugía y si uno logra limpiar la fractura, hacer la osteosíntesis de forma inmediata. La idea de que el proyectil es estéril y que eso ahí se queda una cámara y que eso ahí no se contamina nada, yo creo que todos hemos tenido fracturas abiertas por arma de fuego infectada. Entonces creo que no se puede extrapolar, pero digamos que siempre sigue habiendo debate. El problema es que depende del hospital en que uno trabaje. La mayoría de los estudios originales venían de hospitales de Estados Unidos en los que había tantas heridas por arma de fuego que era imposible pasar todos los pacientes a lavado entre las primeras 6 horas, entonces lo que hacía era que los lavaban en urgencia, les ponían 2 punticos y esperábamos y bueno, puede que no se infecte. Creo que es un riesgo. Nosotros en el hospital, la conducta de nosotros es que todas las fracturas abiertas deben ser lavadas en sala de cirugía para no subestimar la fractura, que es el problema de la fractura abierta, que uno no, no capta la magnitud de la energía que recibió la extremidad y subestima porque la herida se ve pequeña. Entonces, en ese caso, sí. Y las fracturas, las heridas, las mordeduras de humanos, desafortunadamente la boca humana es de las más contaminadas, entonces en algunos sitios, nuestro cirujano de la mano del hospital, cuando es una fractura por un puño y tiene una fractura abierta, el esquema antibiótico es diferente. Ellos empiezan con piptazo, piroxazotam, pero no utilizan el esquema normal. Pero sí, pues no lo revisé para la charla, pero sí es diferente cuando es por herida por mordedura, porque la contaminación es diferente. Perfecto, Amparito. Ahora, una pregunta que me parece muy interesante. El segundo lavado, cuando tú en el primer lavado y desbridamiento defines que ese paciente en su segunda cirugía no va a ir a una osteosíntesis definitiva, sino a un segundo lavado, ¿está indicado cuándo lo harías y qué te motivaría a saber que ese paciente en una fractura no contaminada severa, sino con más necrosis, va a un segundo lavado y cuándo sería ese lavado? Yo creo que el segundo lavado depende de la confianza que uno tuvo en el primer lavado. Si uno en el primer lavado no quedó tranquilo, o sea, piensa que la lesión de tejidos blandos no se ha delimitado, yo creo que el problema mayor es cuando las fracturas no cuando las fracturas son por aplastamiento, por ejemplo, por compresión o por estallido, en la que uno el primer día que lo lava ve la herida, la lesión de piel, pero asume que va a haber más necrosis. Yo pienso que esos pacientes que tienen tramos por aplastamiento severo, en derrumbes o con la pierna que va atrapada mucho tiempo,
o que le cayó un objeto pesado, o que le pasó el carro por encima del pie. Tal vez son los pacientes en los que cuando uno hace el debridamiento está menos tranquilo de que logró retirar todo lo que se va, lo que está muerto y asume que algo más se va a morir. Entonces yo pienso que esos son los pacientes que deberían ir a un segundo lavado. ¿Cuándo hacer el segundo lavado? Debería ser en 48 a 72 horas para ver si en ese segundo lavado uno logra delimitar lo que hay que debridar y hacer un cierre definitivo lo más temprano posible. Si uno tiene que hacerle a un paciente 5 lavados, algo está mal. O el paciente ya tiene una infección, o uno no sabe cómo definir cuánto hueso hay que quitar, o no ha ampliado lo suficiente y algo está sucediendo. Entonces, si un paciente requiere 5 lavados, eso quiere decir que va ya 15 días esperando, ese paciente ya está condenado a la infección. Entonces, uno tiene que hacer el primer lavado, si no quedó tranquilo, que eso puede pasar a veces, repetirlo en 48, 72 horas, y ese día debería tener una mejor idea de cuándo hacer el cierre definitivo. La recomendación es un cierre definitivo antes de 3 días. Eso es utópico. Creo que nosotros en el hospital no hemos logrado operar ningún paciente antes de 3 días, pero antes de 7 días se considera un cierre temprano. Entonces, si uno logra cerrar el paciente antes de 7 días, quiere decir que los 2 debridamientos iniciales fueron buenos. Si uno logra cerrar el primer día, bueno. Si no logró el primer día cerrarlo, entonces en 48 horas. Máximo 7 días ese paciente debería estar cerrado. Perfecto. Hay una duda que se asocia a otros temas por lo que hablaste ahorita, para dejarles claro ahí a alguien que no tiene claro todavía. La fractura, cuando tú dices que se contamina en el hospital con gérmenes nosocomiales, pues uno asume que la fractura llegó contaminada por ser fractura abierta y que el tratamiento inicial y todo lo que uno logró hacer logró evitar que la contaminación se volviera infección. Cuando uno dice que la infección ocurre a pesar de eso, pues ellos están hablando de términos ahí médico-legales, pues para aclararles que la contaminación con la necrosis, con las lesiones óseas, con todo eso lo que va a generar la infección, pero que el criterio de infección nosocomial lo que enfoca es el manejo antibiótico cuando el paciente ya se considera infectado. Pero quieren saber es si cambia el esquema antibiótico de profilaxis durante el manejo de la fractura abierta contaminada o no cambia, y si tomas cultivos, cuántos tomas, qué validez tienen los cultivos todavía, y si los repites en el segundo lavado. Eso sería como reuniendo muchas preguntas en una. Ok. Bueno, la utilidad de los cultivos hace muchos años que no se toman. Cuando yo empecé residencia, hace no tantos años, uno tenía que tomar un cultivo cuando empezaba, antes de empezar a lavar, tomaba uno, y cuando terminaba tomaba otro. Y como uno siempre dejaba la fractura abierta, pues al tercer día uno la volvía y la lavaba y miraba si los cultivos eran positivos. Lo que se encontró era que los pacientes cuando desarrollaban infección clínica, el germen de la infección no se relacionaba con el germen que se había cultivado originalmente. Entonces el germen que infectó no era el germen contaminante. Entonces por eso es que se considera que las fracturas se infectan con gérmenes nosocomiales, intrahospitalarios. ¿Por qué? Porque la fractura estuvo abierta y expuesta a los gérmenes hospitalarios por mucho tiempo. Entonces, por eso es que se está tratando de que las fracturas se cierren lo antes posible para que el paciente esté menos tiempo posible expuesto a los gérmenes intrahospitalarios. ¿Eso crea un problema legal? Sí, eso crea un problema legal, porque así como ustedes, yo revisé la literatura y todos ustedes la han revisado, el cambio es dramático. Entonces, uno siempre fue educado con que la fractura se va a infectar, haga uno lo que le haga. Probablemente sí, o sea, si uno tiene una fractura, probablemente sí para algunas fracturas. Si uno tiene una fractura de un paciente que se cayó a un río y llega con medio fémur afuera, pues probablemente ese paciente tiene una alta probabilidad de infección, si cayó en el río, por ejemplo, por algunos gérmenes especiales ahí, pero si el manejo en el hospital no es el adecuado desde el primer momento, las posibilidades de que esos pacientes terminen infectados son mayores. Por eso los pacientes con fracturas de más alto grado deben ser manejadas en sitios con más experiencia. ¿Para qué? Para que el debridamiento sea desde el primer día más agresivo. O sea, no a poquitos, sino desde el primer día todo lo que está muerto, todo lo que está anecdótico, se puede fijar, bueno, si hay que hacerle un fijador de transporte o hay que hacer un fijador temporal y luego uno de transporte,
se haga rápidamente para que se cubra rápidamente. Porque lo que se ha visto que mejora el pronóstico es, primero, iniciar los antibióticos en forma temprana y segundo, lograr un cubrimiento rápido de la fractura, porque el cubrimiento con tejido bueno, músculo o la piel original del paciente es lo que le permite al paciente defenderse de la infección intrahospitalaria. Entonces eso es un paradigma porque desde el punto de vista legal uno tiene que demostrar que hizo todo lo posible. O sea, en medicina, desde el punto de vista legal, uno no puede garantizar resultados. Lo único que uno puede garantizar o asegurar es que hizo lo mejor posible para disminuir las posibilidades de infección del paciente. Entonces, fíjense que no hay ninguna serie que diga que los pacientes no se infectan, que tienen cero infección. Pero los rangos de infección están dentro, digamos, dentro de lo que uno espera para una fractura abierta. Una fractura de grado 3D que tenga un rango de infección de 9% en forma tardía, digamos que está menos de lo que uno creería. Uno pensaría que era 20-50%, que es lo que se manejaba originalmente. Entonces, lo que uno tiene que garantizar es que uno hizo lo mejor para disminuir los riesgos de infección al paciente. Que uno le puso antibióticos temprano, que uno le dio los esquemas adecuados, que uno lo pasó dentro de un lapso razonable de tiempo. Por eso la regla de las 6 horas es una regla un poquito difícil a veces, porque si uno dice 6 horas no importa, pero es que 20 horas sí es importante. Entonces puede que no sea rápido e inmediato, pero sí debe ser urgente. O sea, lo antes posible cuando uno tenga la sala disponible y los elementos para operar el paciente. Luego hay que hacer un debridamiento suficientemente adecuado y amplio para asegurar que no haya tejido necrótico, que no haya contaminación externa grosera dentro de la herida, que se logre una estabilidad. Entonces uno si puede hacer la osteosíntesis, bueno, y si no puede hacer la osteosíntesis, entonces le coloca un fijador externo, pero le coloca un fijador externo bien colocado, un fijador que quede estable, con unos tornillos que quedaron bien colocados, que recupere la longitud de la extremidad para que los tejidos blandos tengan una mejor opción de cicatrización y permita un cubrimiento más agresivo. Yo pienso que si uno hace todo lo que está indicado y a pesar de eso la fractura se infecta, pues sí, usted me podrá echar a la cárcel, pero uno dice, mire, yo le hice todo lo que está en los estándares. Si uno está dentro de los estándares y dentro de las guías, uno puede tratar de ofrecerle lo mejor al paciente. Si el paciente al final se infecta, sí, eso puede suceder, pero no porque uno dejó de hacer las cosas a tiempo y con la debida agilidad, digamos, y con el debido, digamos, respeto por lo grave de las lesiones. Entonces, digamos que eso tal vez es el cambio más importante que ha habido, que nos obliga, obviamente, a prestarle mucha mayor atención a las fracturas abiertas. Desafortunadamente, las fracturas abiertas, a pesar de todo lo que está publicado, siguen siendo como, entre comillas, neglected fracture, o sea, uno como que las ignora porque uno asume que eso igual se va a infectar, entonces pasémosla y lavémosla hoy y lavémosla mañana a medianoche y en 3 días y pidamos de la osteosíntesis dentro de un mes cuando llegue. Pues si uno no tiene con qué hacer las cosas como dicen las guías, pues entonces debe mandar al paciente a un sitio que tenga más experiencia. El punto más importante para el manejo de fracturas de más grado, obviamente no estamos hablando de fracturas de grado 1, grado 2, que en cualquier sitio que se manejen probablemente tengan bajos índices de infección. Estamos hablando de fracturas 3A, 3B, sin incluir las 3C, que son un grupo diferente. Eso requiere un equipo con más experiencia, un sitio que pueda ofrecerle cubrimiento. Por eso presentaba los resultados del uso de presión negativa, porque lo que hemos visto nosotros es que el uso de presión negativa ha creado la falsa ilusión de que no necesitamos una persona entrenada en hacer cubrimiento, ya sea un ortopedista que haga cubrimiento o un especialista de cirugía plástica que haga el cubrimiento. Entonces, como tenemos presión negativa, no necesitamos que nadie nos cubra ese paciente y le ofrecemos un cubrimiento con piel inestable o cubrimos un hueso que está necrótico, que está infectado debajo. Entonces, tal vez el problema no es decir que la fractura se infectó en el hospital, sino que se infectó a pesar de todo lo que le ofrecimos, el paciente terminó con un mal resultado, que eso siempre podrá suceder. Por eso decía que los principios de manejo no han cambiado. Que le consolide. No hemos hablado de consolidación, solo hemos hablado de tratar de disminuir la infección. Que le consolide, que no se le infecte, que no le duela,
que el cubrimiento sea bueno, que el paciente pueda volver a trabajar y que además de todo eso se logre en un lapso razonable de tiempo para la calidad de vida del paciente, que es una cosa que no discutimos hoy. Cuando los procesos reconstructivos de cirugías de fracturas abiertas e infectadas llevan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, 10, 15, 20, 30 procedimientos quirúrgicos, se empiezan a pensar, bueno, tenemos que tratar de mejorar los desenlaces desde el primer día. Por eso, tal vez el énfasis en lo que hemos querido resaltar es que el primer debridamiento es el clave para definir probablemente hacia dónde va a ir ese paciente en los primeros días. No sé si eso responde a la pregunta. Perfecto, creo que quedó claro. Hay gente que está pensando que en el manejo de fracturas abiertas hay cabida o se pueden indicar los clavos con antibióticos. Yo pienso que eso es para fracturas infectadas, pero hay como dudas en cuanto al uso de clavos endomedulares con cemento con antibiótico y en cuanto al uso, por ejemplo, el doctor Triana pregunta si la ampicilina sulbactam tendría alguna indicación en el manejo de fracturas abiertas grado 3. Bueno, con respecto a la piscina de surfactant, no encontré ningún esquema antibiótico que empiece con la piscina de surfactant, pero hay varias, digamos, sitios que manejan consideraciones especiales. Yo sé que el Hospital Militar, por ejemplo, que maneja todavía heridas derivadas de guerra, que son un poquito diferentes a las heridas, a las fracturas abiertas de la población civil, posiblemente podría tener indicación un tipo de antibiótico-terapia diferente. Por ejemplo, si uno maneja pacientes de minas, Sierra Patas, de Granada, de guerra no convencional, probablemente haya que modificar los esquemas. También habría que modificarlos si uno sabe cuál es el germen con el que se infectan las fracturas abiertas de su hospital. Si tenemos un germen que es meticilino resistente, pues habría que hacer un esquema diferente que la simple cefalosporina de primera generación para los pacientes. Pero digamos que eso dependería del estudio de cada uno de los lugares y del tipo de fracturas abiertas que se manejan. Si uno maneja un paciente que ya se sabe que tenía infecciones por estafilococo meticilino resistente, pues probablemente la profilaxis sea diferente a un paciente civil normal que no haya tenido exposición previa a los antibióticos. Con respecto a los clavos con antibiótico, tuve la oportunidad de hacer una revisión hace unos meses sobre ese tema. Y aunque no hay mucha literatura todavía, no hay mucha literatura, sí hay varios estudios que sugieren que si uno tiene una fractura de alta contaminación en la que asume que tiene más posibilidad de infección que otra fractura, uno podría utilizar de entrada una osteosíntesis con un enclavamiento intramedular recubierto de antibióticos. El problema es que la mayoría de los clavos recubiertos de antibióticos pues están recubiertos solamente con gentamicinas, los que son hechos, y si uno quiere hacerlo, pues asume que ya está infectada y le pone un antibiótico diferente. Pero digamos que si uno lo va a usar como profilaxis para antibiótico, algunas series, no recuerdo exactamente ahorita, pero hay 2 o 3 series de los últimos años que muestran una disminución dramática de la infección profunda cuando utilizan de entrada la osteosíntesis con clavo intramedular recubierto, pero todavía no es digamos que no es el estándar de manejo. Pero yo pienso que si uno se enfrenta más 3D, probablemente empiece a utilizar más clavos recubiertos con antibióticos. Entonces, si uno sabe que su paciente requiere un colgajo, quiere estar seguro de que tenga menos riesgo de infección, podría dar una indicación de utilizar un clavo recubierto con antibiótico y hacer un cubrimiento inmediato con un colgajo. No es claro de literatura como nada al principio. Los clavos recubiertos con antibióticos no son accesibles en la mayoría de lugares, ni siquiera nosotros tenemos muchas posibilidades de los que están hechos. Uno puede hacer un clavo recubierto con antibiótico, hay técnicos que están descritos para hacerlo, y eso yo creo que podría ofrecer un beneficio en pacientes con alta contaminación cuando uno ya le haga ya se siente seguro de hacer la osteosíntesis y ponerle un plus. Hay algunos lugares que inclusive están proponiendo que uno coloque los sustitutos óseos con antibióticos. Cuando se van a colocar los sustitutos óseos con antibióticos en esas fracturas que tengan mayor riesgo de infección. Digamos que es un campo que está creciendo, pero todavía no hay suficiente evidencia. De hecho, que no haya suficiente evidencia no quiere decir
que nos sirvan. Quiere decir que todavía no tenemos suficiente evidencia. Es lo que pasa con el uso del sistema de presión negativa. Todos lo usamos y creemos que sirve, pero que uno diga que hay un estudio que demuestre que eso sirve para disminuir la infección, no hay un estudio, se sugiere, pero todavía no hay estudios de suficiente calidad. Es posible que en 2 o 3 años el estándar para fracturas abiertas 3B sea el enclavijamiento inmediato con un clavo recubierto de antibióticos y un cubrimiento en 3 días, por ejemplo. Perfecto, gracias, Amparito. Hay dudas aquí en las últimas preguntas que estoy viendo, pues sí, hay gente que sigue preguntando en cuanto al cubrimiento temprano. El doctor Santi Esteban pregunta, en ese cubrimiento temprano con colgajos en defectos grandes, fracturas 3A, 3B, estabilización con clavos y colgajos, ¿hay alguna recomendación nueva en cuanto a esos colgajos en ese tipo de fracturas en defectos grandes? ¿Algo nuevo? No, el problema es que sigue habiendo dos corrientes muy claras en los equipos reconstructivos. Se consideran que el paciente el primer día es susceptible de un colgajo libre porque tienen el cirujano, tienen el expertise y tienen la manera de hacerlo en forma inmediata. Digamos que puede ser inmediato o en los primeros 3 días. El otro grupo es el que siempre ha preconizado que los tejidos blandos locales, por lo menos, estoy hablando de un libre, locales iniciales, están edematizados y están en sufrimiento y es muy difícil establecer ese día si va a ser un buen candidato para un cubrimiento local. Entonces, digamos que todavía hay dudas sobre si los colgados locales pudiesen ser utilizados de forma inmediata, mucho más en los colgajos a distancia, los colgados libres. Pero las series, si uno revisa series de Fix a Flap inmediato, pues presentan buenos resultados. Y los que hacen después de 3 días también presentan buenos resultados, siempre y cuando se hagan temprano. O sea, temprano es 7 días antes de que el paciente esté ya con una contaminación o que esté ya francamente infectado. Digamos que el último colgado, por lo menos en el hospital, hemos pasado por los colgados locales. Cuando no funciona el local, entonces pasamos al libre. Originalmente empezamos con el dorsal ancho, con el recto abdominal, y ahora estamos utilizando, pues no, yo no lo hago, pero lo hace el equipo de cirugía plástica con el que trabajamos, el que están utilizando entonces el ALT de muslo, que permite unos cubrimientos más grandes, muy extensos, con menor morbilidad para los pacientes y ha tenido muy buenos resultados. No sé si el doctor Santesteban está preguntando específicamente por eso, pero es uno de los que se considera en la escalera de cubrimiento, el colgajo ALT del muslo, y en última siempre estarán los colgajos musculares tradicionales, que son el recto y el dorsal ancho, cuando son muy grandes, y algunos otros diferentes. El sural reverso es el caballito de batalla para los extremos distales cuando los defectos no son muy grandes. El problema es que pues él no aporta músculo, sino solamente es un paso cutáneo. Perfecto. Hay una pregunta que me parece muy interesante de la doctora Geraldine Álvarez. ¿Qué papel juega todavía o si tiene un papel importante la medición de lactato en la decisión de realizar una osteosíntesis definitiva en una fractura abierta? Es decir, parámetros paraclínicos y niveles de lactato previo a la osteosíntesis como un predictor de infección. Pues bueno, específicamente para decidir operar una fractura abierta, no he encontrado ningún parámetro de lactato. El parámetro de lactato se utiliza para decidir hacer osteosíntesis en pacientes con politrauma, o sea, pacientes sí o no resucitados. Entonces, el lactato, para que uno haga una osteosíntesis, pero eso es un contexto un poquito diferente. Aquí estamos hablando de fracturas abiertas. Si uno tiene un paciente con una fractura abierta dentro del contexto de un paciente politraumatizado, las consideraciones son diferentes. Porque recuerden que para poder hacer un cubrimiento y una osteosíntesis, una de las condiciones es que el paciente, de las condiciones que vimos del hospital de Gana, que el paciente no esté en shock, eso quiere decir que el paciente debe estar resucitado. Si un paciente no está resucitado, la fractura abierta debe entrar al proceso de control del daño, porque lo que prima no es la extremidad, sino la vida. Entonces, en las fracturas abiertas dentro del politrauma, prima la resolución de los problemas vitales, y las fracturas abiertas se maneja la urgencia del lavado y debridamiento y una terapia puente con un fijador externo que, repito, debe quedar bien colocado desde el principio, y tan pronto el paciente cumpla parámetros de resucitación, ese paciente podría pasar a una osteosíntesis, siempre y cuando el paciente esté
en condiciones, porque un paciente que está en la UCI no es un paciente candidato para hacer un colgado libre. Porque un colgado libre es un procedimiento que va a durar 4 o 5 horas, entonces no hay paciente para hacer eso. Entonces son pacientes un poquito diferentes. El lactato para fracturas, osteosis de fracturas abiertas, nosotros no lo tenemos en cuenta, no he revisado ni he encontrado ningún parámetro. El lactato sí debe estar por menos de 2 para hacer osteosíntesis definitiva, que es lo que se ha descrito en las guías de manejo de Early Total Care o Area Prepared Care o como quieran llamarlo, que es lo que últimamente se hace. Se resucita el paciente, cuando estén en estos parámetros de resucitación, el paciente puede pasar a la osteosíntesis definitiva. Lo que pasa es que la osteosíntesis definitiva de las fracturas de los huesos largos, probablemente con clavos internodulares, que sigue siendo el estándar de oro, pero el cubrimiento, si es un procedimiento largo, probablemente requiera hacerlo en una forma un poco más diferida. No tengo ninguna otra información de lactato para fracturas abiertas. Lactato dentro del contexto de politrauma, sí. Menos de 2 es el semáforo, la luz verde del semáforo que nos permite hacer osteosíntesis. Y procalcitonina y PCR, ¿algo también sobre esto? Pues la procalcitonina ya se utiliza cuando uno asume que el paciente está infectado, pero ya digamos que es otro parámetro diferente. Pero para hacer osteosíntesis no utilizamos procalcitonina para hacer osteosíntesis inicial, no. O sea, la osteosíntesis y el cierre definitivo depende del resultado del debridamiento. Si uno quiere descartar una infección profunda, eso es digamos, una consideración diferente. Probablemente lo que más lo oriente uno hacia la infección profunda es que no cicatrizan los tejidos blandos, ¿no? Nunca cicatrizan los tejidos blandos y no cierran las heridas. Es decir, las heridas que no cierran en el tiempo que uno está esperando que cierren, probablemente están infectadas ya. Entonces es un criterio más clínico que para clínicos diferentes si uno tiene una prótesis y tiene una sospecha de una infección. Perfecto, Amparito, mil gracias. Hemos contestado ya más o menos unas 60 preguntas. Siguen Miércoles. poniendo ahí como unas 70 preguntas más, pero creo que muchas van hacia lo mismo. Yo creo que para cerrar un tema, hay gente que está dudosa en cuanto a megadosis de antibióticos o dosis altas iniciales con techos de cubrimiento antibiótico del paciente o uso de los aminoglucósidos, si se usan o no se usan en las fracturas abiertas todavía, por lo que tú dijiste. Y yo creo que con eso terminaríamos porque hay muchas más preguntas, pero el tiempo se nos está acabando. Pero yo creo que esas dos cosas, en cuanto a Ok. atacar con megadosis de antibióticos el manejo inicial y en qué quedaría concretándoles los aminoglucósidos en el manejo de fractura abierta. Bueno, realmente la megadosis de antibióticos, sí, las guías actuales preconizan el uso de las fosforinas de primera generación. Algunas de ellas todavía utilizan una dosis inicial de 2 gramos, por ejemplo. Debo continuar con 1 gramo, entre comillas, cada 8 horas, por los 2 días, 1 o 2 días que esté referido, o por kilo de peso. El aminoglicósido está dentro de la mayoría de las guías, sin embargo, como les mostré, hay algunos estudios que sugieren que utilizar aminoglicósidos no se justifica ni siquiera en las grado 3 porque aumenta el riesgo de falla renal. Sin embargo, son muy pocos estudios. Yo creo que tocaría ser cuidadosos con el uso de aminoglicósidos y vigilar el tiempo que se aplican, porque si uno va a dejar un paciente con antibiótico durante un mes, pues el paciente va a tener una falla renal. Si uno utiliza el aminoglicósido por los máximos 3 días, el aminoglicósido está indicado en pacientes con fracturas grado 3, máximo 3 días. Y esos pacientes necesariamente tienen que tener una evaluación de la función renal. Si la función renal está previamente afectada o no se utiliza o se ajusta. Es lo que muestran las guías, se ajustan al peso de la función renal. Pero hay serias dudas de la utilización de la aminoglucosa. Yo creo que habría que hacer un estudio más grande. El estudio que les mostré es un estudio hecho en Alemania y ellos mismos dicen que son el único hospital en que la mitad de los ortopedistas ponen aminoglucosa y los otros no. Entonces lo que hice fue comparar los resultados de las dos series. O sea, no es un estudio doble ciego ni nada de eso, sino que compararon los resultados de las dos cortes y vieron que no había diferencia con o sin aminoglicósido, pero no hay muchas series. La guía que les mostré del 2006, que eso hace 14 años, ya sugería
que no había evidencia suficientemente fuerte sobre el uso de aminoglicosidos. El problema con el uso de los antibióticos en las fracturas abiertas es que mucho de lo que se hace ahora se basa en estudios muy viejos que no tienen suficiente poder o que se hicieron en animales o que no se hicieron siguiendo las normas que se utilizan ahora. Entonces, reevaluar esos estudios requiere hacer unos estudios más amplios, probablemente o retrospectivos con todas las variables o hacer un estudio prospectivo. El problema es que siempre ha sido un problema en las fracturas abiertas hacer estudios prospectivos, porque entonces, ¿qué le dice uno al paciente? Señora, a usted no lo lavo temprano, a usted sí le pongo, a usted no, y así vamos a ver quién se infecta, quién no. Entonces yo creo que ese tipo de evidencia así de fuerte no se va a lograr. Va a tocar seguir revisando las series anteriores. Lo que pasa es que muchas de las series reportadas no tienen los datos completos, entonces no se pueden meter dentro de las bolsas de metaanálisis para poder sumar más pacientes y ver si hay una diferencia o no. Entonces, no todos los estudios son de buena calidad. Perfecto, Amparito. Y una última que surgió aquí que me parece como para cerrar tema. Después de lavar, desbridar, estabilizar y cerrar la herida, ¿cuánto tiempo dejas el paciente hospitalizado? ¿Qué día le decides Después de que salir? se cierre Cuando la todo herida, el va bien. paciente necesita, después de que la herida está cerrada, uno debe dejar el antibiótico 24 horas. El paciente debería estar 24 horas después de que se cierre la herida, ya sea en cualquier tipo de fractura. Si es una fractura de grado 1 o 2, se cerró el primer día, son 24 horas de antibiótico. Y si es una grado 3, son 24 horas después de que se cierre, lo primero que pase. Entonces uno debería darle salida, en teoría, al otro día si es una fractura aislada. Si es un contexto politrauma, pues eso es otro paciente diferente. Pero si uno ya está tranquilo de que lo cerró, tiene una osteosíntesis, si le hizo osteosíntesis y lo cerró, es porque pues estaba limpio macroscópicamente. Entonces debería manejarse con 24 horas después del cierre el ciclo de antibióticos. Y yo creo que cabe recalcarles a ellos que ese primer control posoperatorio es muy importante que sea a los 8 días de la salida del paciente o a los 15 días de la salida del paciente, o cómo tienes un esquema para saber si ese paciente que crees que va bien se infectó, o si iba bien estar segura de que ya no hay una infección. ¿A cuánto tiempo sería lo ideal de ese control ambulatorio? Nosotros hacemos control ambulatorio a las 2 semanas, que es el tiempo en el que uno espera que la herida esté cicatrizada. Si yo veo a un paciente a los 3 días y la herida no está cicatrizada, no puedo decir que está infectado, a no ser que esté ya echando pus, que no creo que sea el caso. No tiene suficiente tiempo de cicatrización. No esperaría que una herida normal que no está infectada esté cicatrizada a las 2 semanas. Si a las 2 semanas la herida no está cicatrizada, ya empiezan a decir algo está mal. Entonces es cuando uno empieza a hacer sus pañitos de agua tibia. No, es una hematomita, es un seromita, pero vamos a dar antibiótico otros 8 días por si acaso, mi señora. Entonces vengan 8 días o vengan 3 días y miramos a ver si sí, si le da fiebre, venga urgente por urgencias. Entonces todo depende de la confianza que uno haya tenido en la osteosíntesis y en el cierre. Por eso es que es tan estricto los criterios que se deben cumplir. Nosotros no lo citamos antes de 15 días. Si uno tiene un paciente y lo opera y piensa que está infectado, entonces está mal. O sea, ya apartamos de la base que no importa si lo quita mañana o pasado mañana. El criterio para hacer la osteosíntesis está equivocado. Uno tiene que estar seguro de que entra con las mejores condiciones de haber debridado lo que tocaba, darle uso antibiótico, hacer la osteosíntesis en la forma adecuada. Obviamente las osteosíntesis son osteosíntesis de mínima invasión cuando uno utiliza placas. ¿Por qué? Porque uno no va a empeorar la condición de tejidos blandos y la irrigación del hueso con una osteosíntesis masiva. Cuando se habla de osteosíntesis, tal vez no que eso sí no lo aclaré en la charla, se habla de osteosíntesis con adecuado y cuidadoso manejo de los tejidos blandos restantes. Entonces uno no puede destrozar lo que le quedó de tejido blando al paciente, la irrigación del hueso con la osteosíntesis. Entonces eso sí debe quedar claro, uno hace una osteosíntesis con las técnicas de mínima invasión y de mínima invasión de tejidos blandos que no estaban lesionados originalmente, para no pasar de que lo que dañó la fractura y lo que dañé yo con la osteosíntesis va a ser peor. Obviamente, eso sí es claro, las osteosíntesis son osteosíntesis con técnicas de mínima invasión y un cuidadosísimo manejo de los tejidos blandos. Cuando uno utiliza una placa, por ejemplo, es porque está haciendo una fractura articular. Entonces, probablemente esas sean las que sean más difíciles de hacer osteosíntesis primaria, de asegurar
que va a cerrar. Entonces, probablemente si uno tiene una fractura en los platillos tibiales abiertos, no creo que las condiciones de tejidos blandos del primer día le den a nadie para hacer una osteosíntesis definitiva el primer día. Cerrado o abierto, el edema usualmente es macro, es mayor. Entonces, esos pacientes probablemente, independientemente, vamos a tener que hacer una osteosíntesis diferida y colocar un fijador externo temporal, lo que se llama un spanning tutor, que nos permita mejorar los tejidos blandos y asegurar que la osteosíntesis quede cubierta. Por eso es que la osteosíntesis debe quedar cubierta y el cierre debe ser sin tensión. Si uno no puede asegurar el cierre sin tensión, el cubrimiento de la osteosíntesis, pues no cumple criterios de osteosíntesis primaria, tiene que hacerlo en forma diferida. Y si es diferida, debe utilizar un fijador externo como terapia puente, como tratamiento puente. A veces se queda en definitivo, sí, pero uno siempre debe pensar que es un puente, lo que no es obvio es para colocarlo en la mejor forma que haya que colocar, con los tornillos que son, con las barras que son, con los tornillos bicorticales, unos pacientes que sea estable, un fijador que sea estable. Porque lo peor que puede pasar es que uno coloque un fijador inestable. Porque entonces pasamos de un paciente que tiene una fractura abierta, que no se pudo cerrar, y ahora tiene un fijador que hace osteitis en 5 días porque está inestable. Entonces ahí se le cierra la puerta al paciente de hacer una conversión segura. Por que para hacer una conversión segura, el paciente tiene que tener criterios también, sin osteitis, preferiblemente menos de 14, menos de 10 días, con tejidos blandos buenos, paciente resucitado, que permite hacer osteosíntesis. Entonces, digamos que el contexto de no poderla o hacerla es diferente. Si uno hace una osteosíntesis y piensa que el paciente está infectado, pues yo creo que la cosa ahí va a ir mal. Pero para resumir, nosotros lo vemos a los 15 días, que es cuando asumimos que la herida debería estar cicatrizada. Bueno, perfecto, Amparito. Yo creo que con eso podemos dar por terminado este webinar. Muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias a ti por todo ese conocimiento que nos compartiste. Y creo que si hay algo más de preguntas o algo, Amparo está disponible, pero no hoy. Con mucho gusto. Esperamos volver a encontrarnos en otra reunión como esta. Esperamos haber cumplido con las expectativas y haber, digamos, vuelto a orientar la mirada hacia las fracturas abiertas que son tan importantes. Yo siempre le digo a mis residentes que uno debe tratar a los pacientes como quisiera que lo trataran a uno o a su hijo o a su familiar si tiene una fractura. ¿Cómo quisiera yo que manejara una fractura abierta si es mi fractura? Quisiera que me dejaran 2 días sin lavar, o quisiera que me dejaran 25 días en un hospital para después remitirme, o quisiera que me ofrecieran lo mejor desde el principio, siguiendo las normas y los esquemas. Yo pienso que eso es lo que hay que pensar siempre, en facturas complicadas y complejas como esta. Muchas gracias, Amparito. Muchas gracias a Bueno, todos. Gracias a la SCOS, gracias al doctor Osma que estuvo aquí presente todo el tiempo. Y nos vemos en el próximo webinar de trauma que es en unas 2 semanas. Muy amables. bueno, muchas gracias. Buenas noches para todos.